pero la escuchan. Y están haciendo grupos ellos también en otro lugar para que otros escuchen para que otros también reciban. Amén, es lo más importante. Entonces ya tú sabes que cuando no se puedan conectar, simplemente se busca la enseñanza busca la enseñanza en el Skype, que dura 30 días, ¿sí? No, lo que pasa es que la vez pasada era por el Zoom y no me pude conectar, pero bueno, gloria a Dios, hoy sí. Ah, bueno. Vamos a ir a Génesis 2. Bueno. Empecemos del 1 al 3. Génesis 2, del 1 al 3. Mari, esa silla se ve bien cómoda, ¿no? Para trabajar. ¿Perdón, me hablas? Esa silla tuya se ve bien cómoda para trabajar. Ay, sí, Carlitos, y todos nos tocó invertir en una silla porque a este tema de trabajo en casa tocó organizar una habitación y adecuarla como estudio porque la espalda nos tenía muertos, nos dolía toda hora y pues nos tocó comprar una silla ergonómica, poner la luz, todo adecuado porque era muy complicado. Sí, así es. Así mostraban, como los niños están en clase virtual. También. Mostraban una foto de un señor que tenía en la misma sala, montó una dulcería para que cuando la niña saliera a recreo. No Ay, sí, bien meme. Total. Pero con monedita y todo. Sí. ¿Quién quiere leerlo? Génesis, ¿qué? Génesis 2. Génesis 2. Bueno. Del 1 al 3. Del 1 al 3. Bueno. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Cuando la palabra dice reposar, ¿sí? Habla de descanso, habla de como de un tiempo placentero, ¿no? Pero, ¿será que Dios necesitaba descansar? O sea, dice que Dios descansó de lo que había hecho, ¿sí? Pero ¿será que Él necesita descansar? Yo creo que... ¿Me escuchan? Sí. Sí. No creo que él necesitase descansar. Creo que como un padre perfecto enseña con el ejemplo. Y creo que como todo lo que él hace es una enseñanza, entonces creo que la idea era enseñarnos que necesitamos un descanso, sea que nos desempeñemos en lo que sea, ama de casa, secretaria, profesora, lo que sea, necesitamos un descanso. Entonces, creo que Dios, no creo, estoy segura que Dios sabe que nuestras cargas son muchas y necesitamos un día de descanso. Entonces, creo que era Amén. más un ejemplo. Sí, está bien, qué buena respuesta. Está bien porque realmente a veces nosotros andamos estresados en todo nuestro quehacer, ¿cierto? Y muchas veces que los problemas de los hijos, del esposo, de la esposa, del trabajo, en fin, si hay un tiempo de descanso porque el Señor dio, cuando el Señor levantó al pueblo de Israel, les pedía que descansaran el séptimo día, porque Él había descansado en el séptimo día de la obra que Él había hecho, ¿cierto? Entonces sí tiene que ver con el descanso, pero la parte más importante, adicional a lo que estamos hablando, es descansar de todo, ¿sí? Cuando Dios dice que descansó o reposó, es
a donde Él quiere llevarnos, a ese reposo constante, continuo y permanente. Por eso es que hablemos, por ejemplo, de las enfermedades mortales. Cuando una persona está muriendo, no sabe realmente a dónde va y muchas veces dice, ay, descansó en paz, ¿sí? Pero ¿será que sí descansó en paz? Porque la verdad es que el descanso en paz es irse a la gloria y al reino de Dios, ¿cierto? Entonces, en ese reposo que dice ahí la palabra que descansó el Señor, es en el que quiere que todos entremos. Es en el que nosotros vamos a estar y vamos a salir de este mundo. Por eso es que cuando nos llegue el tiempo de irnos de esta tierra, esa es como nuestra esperanza, ¿no? Nos vamos a despedir de nuestras familias, si Dios lo permite, pero vamos a estar contentos porque sabemos a dónde vamos. El problema radica en no saber a dónde ir. El problema radica en que no sabemos si somos salvos, ¿cierto? Desde el principio de la creación, el Señor estaba anunciando ese reposo poderoso, ¿no? ¿Sí ven? Desde el principio de la creación ya el Señor tenía en su plan el reposo eterno, ¿sí? Desde el principio de la creación. Ahora sigamos al 4 y el 5. Bueno, ¿alguien quiere leer alguna? Bueno, esos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. El 4 y el 5. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Entonces, volvemos de la enseñanza pasada, volvemos otra vez aquí a recapitular. Ahí en ninguna parte dice que existían dinosaurios, ¿sí o no? O que habían caníbales antes. ¿Cómo es? Caníbales, no, cavernícolas. ¿Cierto? Y segundo, y tercero, no dice que la Tierra fue creada en un estallido de un Big Bang. Ahí no dice, y el Señor estalló la Tierra y al estallar se creó todo, ¿cierto que tampoco dice eso? Y también dice que la Tierra estaba vacía, que no había plantas, ni alimentos, ni nada, ¿cierto? O sea, si hubieran existido esos dinosaurios, que hubieran comido? Si hubieran existido esos cavernícolas, que hubieran comido si no había nada? Entonces, ahí se rompe, se desecha por completo esa teoría, ¿sí? Levante la mano el que cree que viene del mico. Yo no, pero hay otros que sí no han visto. Entonces, segundo, ¿la Tierra se creó por un Big Bang o fue Dios el que la creó? ¿Sí ves? ¿Tú qué opinas, Martica? Señor, ¿Se creó la Tierra de un Big Bang, de un estallido, o fue Dios el que la creó? no, señor, la creó Jesús. Por eso dice que el primer día fue Dios el que la creó. Entonces, ¿ese Big Bang de dónde sale? ¿De dónde crees que salió esa teoría? La teoría del hombre. El hombre fue el que ha hecho y ha dicho muchas teorías sobre la creación del mundo, pero eso es algo científico que el hombre ha inventado. Entonces, si nosotros creemos eso, ¿cómo estaríamos contra Dios? ¿Cómo estaríamos contra Dios? Pues no estamos creyendo en las palabras y en todo lo que está escrito en la Biblia sobre la creación del mundo, cómo Dios inició el mundo. Entonces estaríamos en rebeldía, ¿cierto? Sí, estaríamos en rebeldía, sí, señor. Entonces, uno de los graves problemas es que creemos que solamente dejar de mentir, que solamente dejar de adulterar, de fornicar, de matar, ¿sí? Es pecado, pero también estas creencias son pecado. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Y si esto se lo compartimos a nuestros hijos, nietos, sobrinos, en fin, que están en edad temprana, si nosotros le compartimos lo mismo o permitimos que esas ideas lleguen a ellos, estaríamos en rebeldía contra Dios.
Entonces, hay muchas cosas por las cuales el hombre está siendo castigado por causa de esa rebeldía, pero el problema es que no es el hombre normal, es el hombre cristiano, ¿sí? Hay muchos pastores, hombres y mujeres que están predicando acerca de esto y lo peor es que hablan del Big Bang. Entonces, al hablar del Big Bang es desconocer la creación de Dios. Entonces, también eso es pecado. ¿Sí? Sí. Bueno, yo Ahora, pregunto, dime. me surge la duda, porque bueno, digamos que sí, Dios creó todo, estamos aquí por Él, pero yo pienso, por ejemplo, ahora que estoy educando a mi hijo y que es un niño pequeño, ¿cómo no confundirlo o cómo darle esa buena doctrina de saber que todo fue creado por el Padre y que el universo no fue creado por la teoría del Big Bang? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Sí, mira, Mari, por eso es que recuerda que los profesores o los colegios les enseñan o nos enseñaron muchas cosas cerradas. De hecho, en la universidad, con esa hay clases de filosofía, hay clases de socialismo, bueno, hay muchas clases que tienden también a confundirlo uno, ¿cierto? No solamente se daría en la niñez, sino también en la universidad. Por eso es que es tan importante la educación desde temprano de la Biblia con los niños. Sí, para que ellos sepan, inclusive en las películas, para que ellos, hay que decirle, mira, esto que tú estás viendo es lo que el hombre cree, pero Dios no hizo eso. Entonces ellos ya lo ven como una especie de distracción, pero como no una especie de creencia. Sí, por ejemplo, mi nieto dice, ¿cierto que Papá Noel se murió y no existe? O sea, por lo menos ya tiene una idea, y él tiene 4 años. Entonces, él ve películas de eso, tal vez, ve películas de Navidad, pero él ya lo interpreta. Por eso es que mira, Mari, en Israel hay clases de religión, o sea, de judaísmo. Desde pequeños les enseñan el judaísmo, desde pequeños les enseñan a leer la Biblia, la Torá. Entonces, así mismo es que debemos hacer nosotros, porque tú sabes que el enemigo, y si no los coge en la niñez, los coge en la juventud y así. Hay muchos jóvenes en las universidades que se apartan de la carrera y se vuelven guerrilleros, en el caso de Colombia, por esas distracciones, por esa manera en que los educan. Pero si hay una base bíblica en ellos van a tener una especie de fortaleza cuando se enfrenten a eso. Hay que enseñarles, pero también hay que decirles que no necesitan, eh, digamos en el colegio, que no necesitan pelear contra la profesora ni contra el profesor, porque obviamente los van a sacar ahí mismo, ¿no? Pero mientras ellos la tengan clara, es una bendición. Ahora, yo lo que me preocupa, Mari, realmente, ¿saben qué me preocupa realmente? Que nosotros los cristianos lo creamos, Ya. porque lo he escuchado. Sí, he escuchado mucha gente hablando del Big Bang. Ese es el grave problema, que lo diga el mundo, bueno, pero que lo digamos nosotros después de tener la Biblia, o sea, es un error gravísimo, ¿cierto? Sí. Entonces, estas enseñanzas son una corrección. Es como si Dios nos estuviera corrigiendo para volvernos otra vez a encaminarnos. ¿Para qué? Para bendecirnos. Dime. Yo quiero contar, si alcanza el tiempo, quiero contar una anécdota, es muy cortita. Estaba en un grupo con unas compañeras estudiando sobre la palabra y bueno, todas estas cosas. Y una de las compañeras dice que el Señor trajo a la luz un resentimiento que ella tenía con su mamá, porque cuando ella estaba pequeña, todos los años, la mamá la hacía escribir una carta para el niño Dios. Entonces, ella dice que ella en la carta escribía y pedía cosas como bicicleta, patines, en fin. Y ella dice que por la economía, hoy en día lo entiende así, por la economía esas cosas nunca llegaron, pero que Dios le mostró que ella siempre tuvo ese resentimiento hacia su mamá, en que para qué le hacían escribir cartas al niño Dios y que si el niño Dios no existía, ¿por qué la habían engañado de esa forma? Entonces, en ese momento el Señor me contestó algo que yo le había preguntado. Mis hijos tienen 9 y 6 años y ellos saben que Papá Noel no existe, ellos saben que el niño Dios no existe, que es el papá y la mamá los que le regalan los juguetes, ellos saben que las hadas marinas no existen, ellos saben que el ratón Pérez no existe, o sea, ellos lo saben. Y a veces les hemos dicho, cállense la boca cuando le dicen a otros niños,
el niño Dios no existe. Entonces otros niños quedan en shock porque no entienden. Entonces nos toca decirles, cállense, esos niñitos no saben todavía que el niño Dios no existe. Entonces, o sea, esa es la realidad de ellos. Y en algún momento yo meditando con el Señor, yo decía, ay, ¿será que hemos sido crueles y les hemos roto esas ilusiones que todos los niños deben tener? O sea, había ese peso en mi corazón en cuanto a romper las ilusiones infantiles, porque pues todos los niños en el mundo creen que hay un Papá Noel y bueno, en fin. Y a través de ese testimonio entendí que lo que mi esposo y yo veníamos haciendo estaba bien, o sea, está bien levantar a mis hijos sin falsas expectativas, o sea, tengan claro desde ya que el niño Dios no existe y que estas cosas no existen. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Sí, muy bien, Mary, porque lo que tú estás diciendo, Mayra, es que el mundo el mundo ha hecho una fantasía. Y entonces la excusa del mundo es, ¿cómo no va a dejar que su niño se disfrace en el Halloween, no? ¿Cómo no va a dejar que su niño no tenga un árbol si eso es una alegría para ellos? Esa es la fantasía que nos metieron. Pero los judíos no celebran eso. Y entonces, ¿cómo se levantan esos niños? ¿Sí? Entonces nosotros, los pueblos latinos y muchos otros, digamos los gringos y en fin, hemos tomado eso más por piedad, ¿sí? Que por convencimiento. Entonces lo que tú dices es verdad. Cuando cambiamos eso, cuando cambiamos esa película, y si lo hacemos, y si crece, hoy ya no es la familia Guerrero, mañana la familia Cristancho, después la familia Castellanos y así. Va a llegar un momento en que sea lo contrario, ¿sí o no? En que la gente va a decir, oiga, ¿y usted por qué está celebrando eso si eso no existe? O sea, van a haber más. Pero si empezamos nosotros, vamos a ser más fuertes, ¿cierto? El problema es cuando lo escondemos, cuando nos da pena o vergüenza decirlo ante los demás. Entonces, ¿sí? Ahora, no es que tengamos que mandar a nuestros hijos a pelear, pero ya nosotros como adultos sí tenemos que enseñar, ¿no? No ir a pelear, pero sí enseñar. Entonces, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, ellos van a crecer. Los hijos de ellos, ¿cómo van a crecer? Con la verdad. Y los hijos de los hijos, ¿cómo van a crecer? Si me entiende, va a haber una simiente, como la israelita. Los judíos han crecido con esa simiente, aunque ahorita estén equivocados por causa de Jesús, ellos han conservado esa simiente hace cuántos años. Miles de años, ¿sí o no? Y no han permitido que nadie intervenga en eso que ellos creen. Los judíos no creen en que existe el Big Bang, ellos creen en lo que dice el Señor acerca de la creación, ¿cierto? Y esa idea o esa verdad la han respetado desde hace miles de años. Podemos hablar de 5.000 años, ¿sí? Pero nosotros, por eso yo les decía, el problema es que nosotros siendo cristianos muchas veces no creemos o nos dejamos llevar precisamente por eso. Ay, qué pecado con el niño, qué pecado con la niña, usted no lo deja salir, no lo deja celebrar. ¿Qué es lo que nos dicen? Va a crecer, con lo que decía Mayra, va a crecer ¿con qué? Complejo. ¿Cierto? Con falsas expectativas. Exactamente. Pero eso es una falsedad, ¿cierto? Ese Papá Noel es falso. Entonces, al contrario, cuando yo le revelo que él es falso, él va a crecer, no va a tener lo que estabas diciendo tú. Ay, es que a mí me hicieron llenar cartas de lindo Dios y no existía. No va a tener que perdonar. ¿Cierto? Al contrario, va a estar alegre. Menos mal que ahí me dijeron la verdad. ¿Cierto? Ahora veamos el 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, como sobre la tierra no había llovido, la palabra dice que salía un vapor de la tierra, ¿cierto? Entonces, esa tierra que Dios cogió para crear el hombre, ¿estaba revuelta con qué?
¿Repites la pregunta, por favor? La palabra dice que todavía no había llovido sobre la tierra, ¿cierto? Ajá. Y que un vapor salía de la tierra. Entonces, Esa humedad. exactamente. Entonces, al coger el Señor esa tierra, ¿cómo estaba? Pues era un barro. Por eso la palabra dice que el Señor formó al hombre del barro. Y por eso la palabra dice que Él es el alfarero. Tremendo, ¿no? Sí. Por eso la palabra dice que Él es nuestro alfarero y Él fue el que formó el hombre. Entonces, ¿quién fue el que formó el hombre? ¿El orangután, el mono, el mico o el estallido? Ninguna de las anteriores. O 50-50. No. Es que además esa teoría se tumba sola, porque yo tengo 35 años, mi mamá ya tiene 60, mi papá va a cumplir 100 y yo no he visto todavía ningún orangután que se haya convertido hombre, no he escuchado a nadie que lo haya dicho, o sea, es una teoría que solita se cae. Claro. No, ¿y qué tal uno en el África y un gorila se le venga así y le diga a uno, tío, tío? No. Entonces se caen todas las teorías. ¿Sí ven por qué tenemos que enseñarles a nuestros hijos? O a los sobrinos, en fin, o mejor dicho, a los cristianos. Sí, tristemente a los cristianos, porque de la parte científica se ha creído mucho. Ahora, el hecho, por ejemplo, ayer estaba leyendo un artículo científico que decía que habían encontrado unos fósiles y que se había presentado una guerra, que cuando encontraron los fósiles eran porque había una guerra entre ellos, algunos habían matado entre sí, habían matado a otros, canibalismo y en fin. Y supuestamente fue hace 30.000 años, o 10.000 años, o 5.000 años. ¿Cómo saben esa historia? Con solo huesos que encontraron. ¿Sí ves? Entonces, todo eso es un invento que nos hace a nosotros creer, y por eso es que debatimos entre una verdad y entre una mentira y nos hace creer que esa mentira es verdad, ¿cierto? Pero por eso necesitamos volver otra vez a la palabra para no separarnos y continuar en esta verdad, ¿sí? ¿Por qué muchas veces volvemos a leer Génesis? Porque a veces se nos olvida y necesitamos volver a repasar para volver a entender y volver a creer, ¿no? Ahora que dice el 8, el 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, ¿lo dejó en la tierra o lo puso en un Edén? O sea, dime, Mary. Edén es lo mismo que huerto, ¿listo? Sí. Y huerto es lo mismo que un bosque, que árboles con frutos, ¿listo? Entonces, ¿tú qué dices, Mary? ¿Escuchan? Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí. Para mí, él lo plantó en el jardín, en el Edén. Exacto, lo puso en el Edén. Entonces, para que me entienda mejor, o ya lo hemos visto, Dios creó un huerto, o sea, un lugar de plantas, de animales y de frutos. Y en ese lugar lo puso porque todavía no había llovido sobre la tierra. ¿Se acuerda que dice eso ahí? Entonces, cuando lo pone en ese huerto, es allí donde Dios le permite crecer a Adán y Eva, ¿cierto? Cuando lo pone en ese huerto. Ahora, ¿dónde quedaba ese huerto? En un monte. La palabra dice que era el monte del Señor. ¿Sí? Tengo una duda. Dime. O sea, no, aquí con el pastor. Lo creó y lo puso. ¿Sí? O sea,
perdón, él lo trasladó, Exactamente. pero ay, ay, lo siento, la palabra no dice en dónde estaba, solo dice lo creó y se lo llevó. Exacto, lo tomó de la tierra, lo creó, ¿cierto? Y ya sabemos que tierra con agua es lodo, ¿cierto? Sí. Por eso es que hay otras versiones que dicen del lodo lo formó, ¿cierto? Sí. Entonces, del hombre que formó, lo puso en un huerto que él hizo, ¿cierto? Sí. Que quedaba en un monte, ¿sí entiendes? Sí, sí, no, yo entiendo eso, sino que analizando el versículo dice que lo llevó, no sé, se lo llevó volando, no sé, eso solo lo sabe Dios porque no lo dice la palabra. Pero, o sea, Adán no fue creado en el huerto. No, Adán fue creado en la Adán fue tierra. creado en algún otro lugar que solamente Dios sabe, y luego se lo llevó, o sea, fue lo que entendí del versículo. Exactamente, sí. Sí, Adán, Okay. Algunos dicen que Adán fue creado en Antioquia, o sea que Adán era paisa, pero no creo. O costeño. Más bien. Y Adán le decía, María Eva. ¿Por qué quiero por qué es tan importante esta parte? Porque aquí nos demuestra que todavía no había vida en la tierra, sino en el Edén, digámoslo así, o sea, frutos, ¿sí? Por eso es que algunos dicen que existía un hombre antes de Adán, que existieron los preadanes. ¿Sí han escuchado eso? No. O nefilines. O sea, antes de Adán dicen que habían otros hombres y que de esos hombres se casó, que más adelante lo vamos a ver, se casó Caín con una de esas mujeres, ¿sí? La palabra tumba todo. Sí, entonces eso también es falso. Y otros dicen que cuando los ángeles cayeron, destruyeron la tierra y en esa destrucción Dios hizo el Edén para poner allá a Adán y Eva. También es falso, porque aquí la palabra ese sí dice... lo había escuchado. Pero si ves cómo se destruye también esa teoría, Ya lo vamos a ir viendo. porque ahí dice que no había nada, ¿sí o no? Pues sí, porque, o sea, yo sí había escuchado esa teoría y al principio mi esposo y yo la creímos, pero luego yo dije, pero es que si no está escrito, porque yo habría de creerlo si no está escrito. Y también si ves que ahí dice que no había hombre para que cultivara la tierra. Sí. Entonces, si no había hombre para que cultivara la tierra, no había nacido nadie. ¿O qué comían ellos? Claro. ¿Cierto? ¿O qué comían los dinosaurios si hubieran existido? Entonces, segunda pregunta. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva cuando creó los animales y las plantas? Que tomaran autoridad sobre todo eso, ¿cierto? Sí. Entonces, si hubieran existido esos tiranosaurios supuestamente que comen carne, ¿qué hubieran hecho con Adán y Eva? Pues se los comen. ¿Sí ves? Entonces no se hubiera cumplido la palabra que Adán era el que tenía autoridad sobre ellos. Pero ¿qué es lo que nos muestran en esas películas? Que ellos se comieran. Que se comieran todo lo que se les atravesaba, ¿o no? Sí. ¿Sí ves? Ahí también se rompe esa teoría. Entonces, qué tristeza que estábamos en una mentira grandísima, desde el Génesis, ¿o no? ¿Sí? Se rompe todo eso del Neandertal, se rompe todo eso del Homo sapiens. ¿Por qué si se encontró un Homo sapiens? ¿Quiénes han escuchado el Homo sapiens o el hombre de Neandertal? ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado? Sí, yo lo he escuchado. Entonces, si tú encuentras los huesos de un hombre y los alargas y les pones cares de mico, pues claro, ahí sale la teoría que encendemos del mico, ¿no? Sí. Pero para que él sepa cómo era, tenía que haber estado allí, ¿o no? Si ni siquiera sabemos de nuestros seres queridos que han muerto, que no conocimos, ¿sí? Si no fuera por fotos, no sabríamos cómo son, mucho menos 5.000 años atrás, supuestamente, ¿no? O 30.000, como dicen ellos. Entonces, ellos pueden sacar la prueba de carbono, pueden sacar toda esa mano de pruebas y decir que es que esos huesos llevan 100.000 años, pero
a ellos les conviene decir eso para que la gente que cree en esa teoría les siga ayudando con dinero, ¿o no? ¿Cierto? Y lo mismo pasa, entonces, Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Pero cuando la palabra dice que Dios creó los cielos y la tierra, no dice, y en el primer día creó la tierra, y en el segundo creó a Marte, y en el tercero creó a Júpiter, ¿no? Dice que lo creó todo. Y tampoco dice, el Señor formó al hombre, pero no dice, y el primer día creó el hígado, y el segundo día creó el corazón, y el tercero la nariz. Él dice, formó al hombre ya una vez todo, ¿sí ves? Pero no está diciendo, y Dios acordó que le faltaba hígado, entonces le puso hígado. Y dijo, y le falta páncreas, y le puso páncreas, ¿sí ves? El hecho de que no detalle eso, para que me entienda mejor, no significa que Dios se le haya pasado. Y entonces resulta que en Marte y en Júpiter hay marcianos, ¿sí? Que es lo que nos han dicho. El único hombre que Dios creó lo puso en la tierra. Entonces, ¿dónde era que quedaba el Edén? ¿Dónde puso Dios el hombre? O sea, ¿dónde era que quedaba el Edén? En un monte. En un monte quedaba el Edén, ¿cierto? Pregunta, ¿ese Edén era terrenal o era celestial? Terrenal, ¿cierto? Es que hay otra teoría que dice que el Edén ahora es celestial, que Dios lo subió, que lo corrió y lo subió. Pero ese Edén era de la tierra. ¿Sí? ¿Dónde está ahora ese Edén? ¿O qué pasó con ese Edén? Celestial, por el pecado original. O sea, ese Edén, que era un huerto, ¿dónde está ahora? No, aún sigue en el mismo espacio porque aún sigue siendo terrenal, ¿no? Ah, bueno. Entonces, sigamos, le damos la segunda, la que sigue, perdón. La El 9. 9. El 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, voy a hacerles otra pregunta. ¿Qué era el árbol del bien y del mal? O sea, había árboles de mango, de manzanas, de peras y todo eso. Pero a Dios se le ocurre poner un árbol que se llama el bien y el mal. Como quien dice, miren ese árbol, uy, el del bien y del mal. Yo creo que era un árbol, así como cuando uno ve las películas de fantasía de niños, así como Harry Potter o cosas así. Yo creo que era un árbol que al comerse uno el fruto o olerlo, no sé, algo mágico pasaba en nosotros, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Yo creo, me imagino. Sí. Entonces, ¿quién más tiene una idea de esa parte? O sea, y creó todos los árboles para que ellos comieran, y entre ellos el árbol del bien y del mal. Brian dice que es la malicia del hombre, que significa el árbol del mal, no sé. Sí, pero era un árbol común y corriente que había puesto ahí el Señor para que el hombre lo viera y no lo comiera, porque fue lo que le prohibió. Yo pienso que es como los árboles que así como hay frutos buenos también, digamos, hay especies que son venenosas y hacen mal. Bueno, estaba el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida, ¿sí? O sea, habían dos árboles. ¿De dónde provenían esos árboles? Y esos árboles no se multiplicaban, era uno solo. Los árboles de mango se multiplicaban, los árboles de peras y en fin, ¿cierto? Pero estos eran uno solo. No se producían otras semillas para multiplicarse. ¿Qué creen que pasó? No.
Esto es lo bueno de las enseñanzas, ¿cierto? Porque sí o no que nos volvemos otra vez y leemos y volvemos y encontramos otra parte más, que nos vuelve a revelar algo, ¿sí? Estos Sí, árboles no eran... Dime. no, que sí, que si nos ponemos a pensar y a mirar, vamos a resultar con las teorías que nos hemos venido aprendiendo y hoy estamos desaprendiendo. Sí, Exactamente. para aprender la Entonces, verdad. ¿qué hizo el Señor? El Señor puso 2 árboles en ese lugar. ¿Sí entiende, Merisita, también? ¿Sí? Él puso 2 árboles, ¿listo? Estos 2 árboles, uno era el del bien y el mal y otro era el árbol de la vida, ¿sí? Cuando la palabra dice que era el árbol de la vida, ¿de qué vida está hablando? ¿De una vida terrenal o de una vida espiritual? Recuerden que somos espíritu y somos carne. ¿Qué podía darle vida ese árbol? Si se lo comían ellos, ¿qué iba a vivir en ellos? ¿Su espíritu o su carne? Su carne. ¿Qué dice Mary que levantaste la mano? Para mí los dos, ¿no? Como la carne y el espíritu, porque van como unidos. Sí, el hombre es espíritu, ¿cierto? Y es carne. Ya lo hemos visto, ¿no? Pero el espíritu del hombre es eterno, o sea que no necesitaba comer nada para ser eterno, porque ya es eterno. En cambio, la carne sí muere, ¿cierto? Entonces, ese árbol de vida era para que la carne viviera eternamente. No el espíritu, porque el espíritu que Dios ya había puesto en el hombre ya era eterno. Yo ¿Sí? creo que Dime. Yo creo que el plan, bueno, igual Dios todo lo sabe, todo lo conoce. El plan era ese, el plan era que el fruto fuese comido, porque si íbamos a tener vida eterna, aquí hubiera sobrepoblación mundial, o sea, no tendría sentido. Dios ya sabía que ese fruto iba a ser comido. Exactamente. O sea, desde el principio, el Señor ya tenía planeado salvar al hombre. ¡Wow! Entonces, jamás, miren, jamás el plan de Dios ha sido dejar el hombre en la tierra eternamente. ¿Sí entienden? ¿Por qué quiero decirles esto? Porque los testigos de Jehová y muchas otras religiones, como los hindúes y otros, dicen que la vida eterna es en la tierra, que va a llegar un día en que Dios se manifieste en la tierra y todos seamos eternos en la tierra, que aquí va a ser el paraíso. ¿Sí ven? Por eso es tan importante la enseñanza. Pero Dios no permitió que el hombre comiera el árbol de la vida porque el plan de Dios jamás ha sido dejar al hombre en la tierra. ¿Ustedes se imaginan con una suegra toda la vida? No, mentiras. Ay, Es molestando. mi suegra lo quiere. Si quiere más que a mí. O sea, ¿ustedes se imaginan toda la vida con ira, con rabia, con odio, con rencor? ¿Sí? Toda la vida con el mismo presidente. No, mentiras. Además sería muy cruel porque la esperanza y la fe que tenemos en el corazón de saber que algún día moriremos e iremos al cielo y, o sea, sería muy cruel tenernos por la eternidad con esa ilusión y nunca vivirlo. Por eso te digo, Mayra, que si nosotros nos damos cuenta, el plan de Dios jamás fue la tierra, ¿sí entiendes? Sí. El plan de Dios siempre ha sido, o sea, si tú te das cuenta, tú me lo has dicho, él puso el árbol porque sabía que el hombre iba a pecar, pero antes de que pecara ya había puesto a Jesús para que nos perdonara, ¿sí? Entonces, cuando nos teoría que dice que el reino es aquí en la tierra, lo peor es que he escuchado a varios pastores diciendo eso, que el reino va a ser en la tierra, que la vida eterna va a ser aquí en la tierra. Entonces, allí también hay una desviación de la palabra, ¿sí? La vida eterna en la tierra somos temporales, pero en el cielo somos eternos. Entonces, el árbol del bien y del mal, ese fue el que abrió la mente o el corazón de Adán y Eva. Cuando ellos comieron de ese árbol, fueron abiertos sus sentidos y se dieron cuenta que estaban en pecado.
se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? O sea que, miren esta relación, Adán y Eva eran como inocentes, ¿sí entienden? O sea, ¿qué significa? Hay una edad que ustedes ven en los niños, a los que hemos tenido hijos, los vemos que ellos tienen, al principio andan desnudos, o nosotros, ¿sí? Pero hay una edad que uno ya no muestra nada, porque ya siente, ¿cierto? Adán y Eva andaban desnudos, o sea que Adán y Eva ya eran, Dios los había creado ya más o menos adultos, o sea, ya tenían, o jóvenes, pues. Si ellos hubieran despertado siendo niños, no hubieran tenido la vergüenza, ¿cierto? Cuando ellos comieron de la pasado siendo niños, ellos no hubieran sentido vergüenza, ¿sí o no? Por eso solamente se siente cuando uno ya está joven, ¿cierto? Ellos sintieron vergüenza cuando se sintieron de que ellos como que estaban en pecado, se dieron cuenta que era pecado. Por lo general eso pasa a los 2. Por general unos años ya tiene conciencia de pecado. Por eso es que ya no se viste, ya no se desnuda tan fácil. Entonces, se escondieron de Dios. Cuando Jesús dijo que seremos como niños, ¿qué significa entonces que vamos a ser como que es otra vez en el espíritu? No tengamos en ningún momento conciencia de pecado, porque vamos a estar en el espíritu. ¿Sí? O sea que jamás vamos a pecar, mejor dicho. Ya estando en el reino, ¿no? Porque aquí seguimos pecando. Entonces, ¿qué pasó con esos árboles? ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora esos árboles? ¿Alguna vez a dónde se quedaron? O sea, si se encontrara hoy uno el árbol de la vida, ¿qué harían ustedes? ¿Se lo comen? ¿Dónde creen ustedes que está ese árbol? Yo no creo que ese árbol esté, bueno, no sé, es una pregunta difícil, pero yo no, en mi ignorancia, yo diría que ese árbol no está en la tierra. Y si está en la tierra, debe ser como invisible para nuestros ojos. Sí, acuérdate que el Señor puso una espada para que nadie llegara allá. ¿Sí? Pero ¿dónde estará? Los dos árboles. Pues donde han estado siempre, en el Edén. Sí, listo. Ahora, ¿dónde se le den? En el monte. ¿Y dónde es ese monte? Bueno, esos árboles, cuando vino la inundación, desaparecieron. ¿Se acuerda que el Señor mandó un diluvio? Sí. Allí desaparecieron. ¿Y entonces dónde están? ¿Ya no más volvieron? No pueden existir, porque si existieran el hombre los buscaría como el Santo Grial por ahí que dicen, y entonces el hombre sería como Drácula. Eterno. Eterno y pecando eternamente. ¿Sí? Entonces, ¿quién reemplaza ese árbol? Jesús. Porque Jesús es el árbol de vida para darte vida eterna a tu espíritu. ¡Wow! Amén. Por eso ya no está ese árbol. Tremendo, ¿no? ¡Wow! No lo había entendido así. Por eso Jesús dijo, si el grano no cae, ¿cierto? Si el grano si la semilla no cae sobre la tierra y muere, no nace y no da fruto. Por eso yo tengo que morir para nacer, porque yo soy el árbol de la vida. ¿Sí?
¿Sí ven? ¿Quién es el árbol de la vida? Jesús. ¿Sí entiende por qué la palabra es tan poderosa? Es viva. Amén. ¿Cómo lo entiendes, Mayra? No, tremendo. Esto es una tremenda revelación. Pues nunca me había puesto a meditar sobre los dos arbolitos. Pero claro, Dios, Jesús es el árbol de vida, Jesús es el camino, Jesús es el que abre los ojos, Jesús es el que quita las vendas, Jesús es el que muestra cuando alguien viene con maldad o con bien, eso lo hace Jesús. Exactamente, sí es. Por eso es que Jesús es el nombre sobre todo nombre. ¿Y Mari qué dice? Yo lo entiendo que sí, es el árbol de la vida, que es grandioso y tampoco lo había visto. Y entiendo que también es como la capacidad de discernimiento que tenemos en poder elegir, porque somos libres entre seguir a Dios o devolvernos y cometer cualquier cantidad de pecados por ir en contra de los principios que Él mismo nos da. Amén. ¿Y Marta? Martilla. Amén, amén, ha sido una explicación muy hermosa y pues qué lindo que nosotros sabemos que Dios es el árbol de la vida y que, bueno, estamos siempre pidiéndole todos los días y Él nos respalda todos los días de nuestra vida. Amén. Mary. Presente. Pastor, muy hermoso, lo había leído, pero no lo había entendido así, pero tenía entendido que cuando Jesús lo entregan, lo van a crucificar, él está como, cuando está orando, está como en un monte, y para mí cuando él se entrega, él es el árbol de la vida. Lo Así tenía es. entendido así, sí. Pero al leerlo así, como lo estamos, o sea, leer la Biblia no lo había entendido así, pero ya cuando se lee, se explica, claro, uno lo entiende muchísimo mejor. Así es. ¿Y Luisita? Que siempre había una conexión con la vida eterna, ¿no? O sea, que nunca nunca el Señor nos llegó a soltar. Así es. Amén. Entonces, les tengo la revelación completa hasta esta parte, ¿sí? Para que sepan que nada de lo que Dios hace lo hizo de casualidad, sin planear. Todo tiene un significado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús que les dije yo ahorita acerca de la semilla del grano? Debe caer, Que que todo debe caer semilla, para dar fruto. ¿Cómo? sí, todo ¿Ve? semilla debe caer para dar fruto. Exacto. Entonces, cuando Dios creó los árboles, ¿se acuerdan que creó los árboles, no? Entonces, ¿cómo? Primero creó los árboles y de los árboles creó la semilla. ¿Cómo se da ese proceso? Un árbol produce frutos, ¿cierto? Y de los mismos frutos que caen las semillas en la tierra. Al caer las semillas en la tierra, las semillas tienen que morir. Y al morir vuelven y nacen otros árboles de lo mismo, ¿cierto? ¿Eso cómo se llama ese proceso? Germinación. ¿Germinar? Sí, germinar es la parte que pasa después de eso, pero es un proceso, ¿cierto? Entonces, el Señor creó un árbol de manzanas, ¿cierto? El árbol de manzana produjo sus frutos para que Adán pudiese comer de ese árbol, ¿no? Adán y Eva, de esos frutos. Pero cuando se acabaran los frutos, Adán se quería seguir comiendo manzanas, digámoslo así. Entonces Dios, dentro de la creación, puso que los árboles mismos botaran semillas, ¿cierto? Tremendo, ¿cierto? Para que se volvieran a... Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Adán y Eva? Labrarlo, ¿sí? Labrar la tierra para que volviera a producir ese fruto o se multiplicara. Cuando Dios puso al hombre en el Edén,
Dios dejó solamente un árbol de cada uno de ellos para que produjera su fruto, ¿cierto? Por eso la palabra dice que cada uno produzca su fruto, que dé semilla del fruto de la simiente, ¿cierto? De lo que es, conforme a lo que es, ¿sí? La pera da peras y así sucesivamente. Entonces, ¿quién hizo ese proceso? Dios, ¿cierto? Tremendo, ¿no? El proceso de germinación, lo que dice Luisa, lo que dice mi esposa acá, es el proceso de germinación, ¿sí? Pero todo tiene pero todo tiene un plan perfecto. Entonces, el árbol de la vida que fue puesto allí en el Edén era un solo árbol para dar vida a la carne eternamente, ¿sí? Dios solamente le prohibió al hombre no comer del árbol del bien y del mal. Si le hubiera prohibido comer del árbol de la vida, el hombre hubiera vivido eternamente porque Dios dijo, voy a poner unos ángeles y una espada para que el hombre no coma de ese árbol y viva eternamente, ¿sí? ¿Cierto que dijo eso? Entonces después viene nuestro Señor Jesucristo, que es el árbol de la vida, ¿cierto? Y Jesús dice, si la semilla no muere, no cae y muere, no puede producir fruto, ¿cierto? Tiene que morir. O sea que la semilla, ¿quién es? Jesús, ¿cierto? La semilla es Jesús. Y la semilla muere, o sea, Jesús muere. Y apenas muere, nace un árbol que produce más frutos que somos nosotros. Nosotros somos los frutos de ese árbol, ¿cierto? ¿Sí no entienden hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sí lo entienden? Sí. Sí, señor. Entonces, resulta que el Señor Jesús murió ¿en qué? ¿En dónde murió? ¿En un qué? ¿Y de qué era hecha la cruz? De madera. De madera. ¿Y de dónde sale la madera? De los De árboles. los árboles. Entonces, ese madero representa un árbol y el que está colgado representa la semilla. ¡Wow! Tremenda revelación. ¿Sí ven? Amén. Tremenda revelación. O sea, la madera en que fue crucificado Jesús era de cedro. ¿Sí? Ese cedro es el árbol. El árbol representa, Jesús representa la semilla que estaba en ese árbol. Y cuando Jesús muere, por eso es que crece, muere la semilla y crece para formar otro árbol, que es el árbol de la vida, que es Jesús. Por eso fue que no fue casualidad que hubiera muerto en una cruz. Tremendo, ¿no? Sí. Por eso es que la cruz sale de un árbol. ¿Sí entienden mejor? La cruz era de madera. Por eso hay unas Biblias que dicen y murió en un madero. Hay unas versiones. No dice que murió en una cruz, sino en un madero. ¿De dónde sacan la madera? De un árbol. ¿Cierto? Entonces, para haber hecho esa cruz, para que entienda mejor, para haber hecho esa cruz, los romanos tuvieron que coger un árbol. ¿Sí entienden? Tomaron ese árbol y de ese árbol sacaron la cruz o el madero donde murió Jesús. Esto es una relación poderosa. Y de esa cruz donde estaba Jesús colgado, muere como una semilla, ¿sí? Para nacer un árbol nuevo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué dice Luisita? Sí, eso precisamente pues poderosísimo porque nosotros teníamos como una forma de ver la palabra prácticamente uno escucha esta revelación, ¿no? Y uno dice que pues yo no he leído la Biblia. como que ahí está la esencia de donde viene él realmente. Y de verdad la historia de Jesús es muchísimo más profunda. Exactamente. Entonces, por eso es que a veces creemos que el pecado solamente es no mentir, que el pecado es no solamente no fornicar, adulterar, en fin, lo que decíamos ahora, pero resulta que la mala interpretación de la palabra también es un pecado. ¿Sí? El despreciar a Jesús, como dice mi hermana, de ponerlo a un lado como algo sencillo también es pecado. ¿Sí? Por eso es que no fue casualidad que Dios hubiera permitido que Jesús muriera en una cruz, o sea, en un madero.
No fue casualidad lo del árbol de la vida. No fue casualidad que Jesús es el árbol de la vida. Sí, tremendo, ¿no? ¿Y saben qué es lo más tremendo? ¿Se acuerdan que cuando él dijo que él colocó una espada alrededor de ese árbol para que nadie se acercara? ¿Sí? Sí. Pues a Jesús lo trae sin esa espada para que todo aquel que se quiera acercar a él tenga vida eterna. Entonces, por eso fue que Jesús dijo, el que coma de mí. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que dijo, el que coma de mí tendrá vida Tendrá eterna? vida eterna. Wow. ¿Cómo lo ves, Mari? No, pues maravilloso, sorprendente, nunca lo había, o sea, no lo conocía. Hoy lo conozco. Amén. Entonces, ¿sí entiendes lo valiosa que eres tú para el Señor? Que todo lo que hizo tiene un detalle. Absolutamente, no había visto tanto detalle. Bueno, ¿no? ¿Y tú qué dices, Mary? Hermosísimo. Cada día papá me sorprende más porque las cosas de él son perfectas